Escuché a mi madrastra humillar a mi hija en su propia casa mientras le gritaba, lava los platos como lo hacía tu inútil madre antes de huir. Me quedé inmóvil por medio segundo, mi mano aún aferrada al picaporte de la reja. Entonces la oí, la voz temblorosa de mi hija. Estoy intentando, solo. Un plato golpeó el suelo. El cristal se hizo añicos. No recuerdo haber caminado. Recuerdo haber irrumpido. Y ahí estaba ella. Mi hija Harper, de 8 años, parada en un taburete frente al fregadero, con sus pequeños dedos mojados y temblorosos mientras la espuma le goteaba por las muñecas. Sus mejillas estaban rojas, las lágrimas le abrían caminos por la cara. Pedazos del plato roto brillaban en el suelo como la culpa. Al otro lado de la cocina estaba mi madrastra Nancy, con los brazos cruzados, los ojos llenos de desprecio. Ni siquiera puedes lavar un plato bien, murmuró. De tal palo, tal astilla. Y fue entonces cuando los vi. Mi hermanastra Amber recargada contra el refrigerador, sonriendo, sus 2 hijas adolescentes sentadas a la mesa comiendo papas fritas, señalando a mi hija y riéndose. Apreté los puños. Aléjate de ella, dije, mi voz fría. Ellas se giraron. Nancy parpadeó. Oh, mira quién decidió aparecer. La dejaste aquí por el día. No te enojes si está aprendiendo a... Me acerqué, mis tacones resonando fuerte contra el azulejo. Harper me vio y gritó, mamá. Corrió y hundió su rostro en mi cintura. Podía sentir lo fuerte que latía su pequeño corazón. Nancy levantó las cejas. Estás exagerando. La niña necesita disciplina. ¿La consientes? Miré a Harper. El jabón de platos aún se aferraba a sus mangas. Sus manos estaban rojas por el agua caliente. ¿Consentida? Estaba aterrorizada. Amber se rió, oh, por favor. Solo estás enojada porque no puede manejar las tareas. Abracé a mi hija con más fuerza y miré directamente a Nancy. Tu tiempo en esta casa ha terminado. Ella se burló, disculpe. ¿Me escuchaste? Te di a ti y a Amber un lugar para vivir cuando papá murió. Alquiler gratis, servicios gratis. Porque pensé que tal vez, solo tal vez, aún podríamos ser familia. Pero humillaste a mi hija en mi casa. Nancy entrecerró los ojos, no te atreverías. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación, toqué una vez. Acabo de poner la propiedad en venta. El color se le fue de la cara. Amber se levantó del refrigerador, estás mintiendo. Gire la pantalla. Tendrán 30 días. No, espera. Esta es nuestra casa. Papá nos dejó esta casa. No, dije con calma. Papá dejó la casa a mi nombre porque yo pagué su hipoteca durante años. Ni siquiera pedí nada a cambio. Les permití quedarse, pero ahora usaron a mi hija para desahogar su amargura, así que pueden empacar. Harper me miró con los ojos muy abiertos. ¿Nos vamos nosotras también? No, mi amor, besé la parte superior de su cabeza. Esta sigue siendo tu casa. Luego me volví hacia Nancy por última vez. Tienes 2 semanas para resolver tu vida. El sonido de Amber maldiciendo a mis espaldas ni siquiera me afectó. Las lágrimas de mi hija ya se habían secado. Y por primera vez en años, las mías también. Pero sabía que este no era el final. No se irían en silencio. Y yo tampoco había terminado. No tenía ni idea de lo que había estado construyendo detrás de escena. Porque el pasado por el que se burlaban de mí ni siquiera era real. Y la verdad estaba a punto de destruirlas. Pasaron 2 días. Ni una palabra de Nancy. Ni una palabra de Amber. Pero yo sabía que no debía confundir el silencio con la rendición. Así que me preparé. No era la misma chica que recordaban. La chica que una vez le había rogado a su padre por un lugar en la mesa cuando Nancy y Amber tomaron la casa. La chica que lavaba su ropa mientras hacía malabares con 2 trabajos y terminaba su GED en el sótano. No, esa chica se había ido. Ahora era una mujer, una madre, dueña de un negocio. Y pronto su arrendadora ya no. Al cuarto día, Amber llamó a la puerta de mi oficina, no la de mi casa, la de verdad, donde el cartel en el cristal decía Maura Waston, fundadora y CEO de Waston Restorations. Entró con su bolso de imitación y su hija arrastrándose detrás, con los ojos parpadeando como si entraran a un tribunal. Mara, comenzó, torciendo sus labios en una sonrisa forzada. Hablemos como adultos. Me recosté en mi silla, ¿ahora quieres hablar? Fue sábado.
No quisimos decir nada con eso. Ya sabes cómo es Nancy y las niñas solo bromeaban. Te burlaste de mi hija mientras alimentabas a las tuyas con mi sueldo. ¿Y ahora quieres simpatía? Solo digo, la voz de Amber se tensó. Si nos haces mudarnos, ¿a dónde se supone que iremos? Crucé los brazos. Ese ya no es mi problema. ¿Sabías quién era esa niña? ¿Sabías lo que estabas haciendo? Sus ojos se oscurecieron. ¿Crees que ahora eres mejor que nosotras? No, dije con calma. Sé que lo soy. Golpeó la mano en la mesa. Papá siempre dijo que eras egoísta. Nunca te importó nadie más que tú misma. La miré por un largo momento. Luego abrí el cajón, saqué una sola hoja de papel y la deslicé por el escritorio. Amber la miró confundida. ¿Qué es esto? El informe forense de contabilidad. Su ceño se frunció. ¿Para qué? Los años en que pagué la hipoteca de papá. Cada dólar, cada recibo, cada transferencia. Toqué la última línea. Firmado por el banco y notariado. Cuando él falleció, el testamento lo dejó claro. Tuviste suerte de que te dejara quedarte. Pero ahora. Me levanté. Hemos terminado. Se fue maldiciendo en voz baja. Pero yo ni siquiera estaba enojada. Me sentía limpia, sólida, clara. Más tarde esa semana, senté a Harper en el columpio del porche y le tomé la mano. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Ella dudó, luego susurró, ¿por qué la abuela me odia? Eso me rompió algo por dentro. Le aparté un mechón de pelo de detrás de la oreja. No te odia, cariño. Está enojada con el mundo. Y cuando la gente así ve a alguien amable, alguien inocente, se asustan y tratan de hacerte pequeña. Harper me miró con esos ojos suaves y serios. ¿Todavía estamos a salvo? Asentí, más seguras que nunca. Esa noche, después de que se durmiera, bajé al sótano. El mismo sótano en el que solía llorar después de que Nancy me gritaba por doblar las toallas mal. El mismo lugar donde Amber una vez me encerró durante 3 horas en Nochebuena solo para darme una lección. Pero no estaba allí para llorar. Estaba allí para empacar. La venta de la propiedad había desencadenado una inspección completa. Así que revisé los viejos tablones del suelo, recordando lo que había escondido allí años atrás. Y lo encontré. Una caja polvorienta, documentos, fotos, cartas que mi padre había escrito, pero nunca enviado. Disculpas que llegó demasiado tarde para decir en voz alta. Una carta en particular estaba dirigida a mí. Si estás leyendo esto, me he ido. Y sé que probablemente nunca me perdonarás. Dejé que te hicieran a un lado. Y mentí cuando dije que no tenía elección. Pero dejé la casa a tu nombre porque fuiste la única que siempre dio más de lo que tomó. Lo siento, Mara. Espero que algún día encuentres paz en esta casa, incluso si yo no lo hice. La carta terminaba ahí. Doblé la carta y cerré la caja. Tenía razón en una cosa, encontraría la paz. Pero no aquí y no hasta que Nancy y Amber estuvieran exactamente donde debían estar, afuera, mirando hacia adentro. Era el día 11. Nancy y Amber habían dejado de fingir. Las sonrisas habían desaparecido. Los mensajes de texto pasivo-agresivo se habían convertido en amenazas en toda regla. Amber había dejado un mensaje de voz esa mañana gritando, no tenemos a dónde ir. Y si crees que nos vas a tirar a la calle, te arrepentirás. No respondí. Tenía cosas más importantes que atender. Porque 2 días antes había sacado discretamente algo más de esa polvorienta caja del sótano, un acuerdo doblado y amarillento que mi padre había firmado a espaldas de todos. Una frase destacaba, en caso de mi fallecimiento, todos los bienes revierten a Maura Waston, quien tiene derecho a desalojar a cualquier cohabitante que no contribuya financieramente a la propiedad. Lo había firmado, lo había notariado, lo había guardado debajo del horno. No era solo un testamento, era protección y ahora era munición. A las 3:37 de la tarde de ese jueves, llegó el golpe. No a mi puerta, sino a la suya. Nancy abrió la puerta principal, con la bata medio atada, el pelo y los rulos rosados, y allí estaba una mujer con un blazer azul marino con un portapapeles y un equipo de cámara detrás de ella. Soy Sarah Jennings de Canal 9 Local. ¿Es usted Nancy Graham? Nancy parpadeó, sí. La reportera sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Usted ha sido nombrada en una historia que estamos cubriendo sobre fraude de propiedades y denuncias de persecución. ¿Le gustaría comentar? Amber apareció detrás de ella, con la boca ligeramente abierta. ¿Qué? ¿De qué está hablando?
Pero yo ya lo estaba viendo desde mi coche, aparcado a una cuadra de distancia. Había presentado un informe formal, una disputa de inquilinos combinada con abuso verbal presenciado por una menor en una propiedad legalmente de mi propiedad. El noticiero se enteró de la denuncia cuando presenté pruebas de que Nancy y Amber habían estado viviendo sin pagar alquiler mientras mi hija era lastimada bajo su techo. Querían cubrir el abuso invisible en familias ensambladas. Nancy perdió los estribos, no pueden simplemente aparecer así. Las demandaré. Pero la reportera respondió, simplemente estamos informando los hechos, señora. Está siendo desalojada. ¿Es eso cierto? La cámara se acercó al rostro horrorizado de Amber. Al día siguiente, el material se emitió. A nivel local, luego regional, Nancy Graham y Amber Maher desalojadas tras denuncias de abuso. No usaron el nombre de Harper, pero la gente lo supo. Pueblo pequeño, murmullos rápidos. La caída fue rápida. La hija mayor de Amber perdió su beca universitaria después de que la universidad vio el informe y reabrió una investigación sobre quejas previas de daño. El Bridge Club de Nueva York la expulsó permanentemente. La empleadora de Amber la despidió por romper la cláusula de ética de la compañía después de que yo, de forma anónima, enviara al Departamento de Recursos Humanos un clip de ella riéndose de una niña que lavaba platos entre lágrimas. Y luego llegó la policía. No para un arresto, sino para un aviso final de desalojo. Amber me envió un último mensaje desesperado, por favor, solo danos 2 semanas más. No tenemos a dónde ir. No respondí. En cambio, 2 días después, conduje a Harper por delante de la casa. Nuestra casa ahora vacía. Cartel de se vende en el jardín, ventanas abiertas, cortinas desaparecidas. Ella se quedó mirando por un rato, luego preguntó, ¿no van a volver? Negué con la cabeza, no, no lo harán. Se giró y miró por la ventana en silencio, luego sonrió un poco, bien, dijo. Ahora se siente más ligero. Yo también sonreí porque sabía algo que ella no. No solo había vendido la casa, había comprado una nueva lejos de sus sombras. Y lo mejor de todo, no necesitaba venganza. Solo necesitaba paz. Pero el pasado aún no había terminado de desenmarañarse. Porque mientras empacaba la última caja, encontré un mensaje de voz en mi teléfono de un número desconocido. Una voz que no había escuchado en 10 años. Hola, soy Kao. Me enteré de lo que pasó. Creo que tenemos que hablar. Es sobre tu padre y tu hija. Mi corazón se detuvo. El padre de Harper había desaparecido años atrás. Ahora estaba de regreso. Y no estaba solo. No había escuchado esa voz en casi una década. Kyle, el hombre que me dejó con una recién nacida y un aviso de desalojo. El hombre que desapareció con una maleta y la promesa de arreglar las cosas, y luego nunca miró hacia atrás. Volví a reproducir el mensaje de voz, solo para asegurarme. Es sobre tu padre y tu hija. ¿Qué podría significar? No quería devolver la llamada. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciera, pero algo más profundo, un instinto maternal, tal vez, me empujó a marcar el número. Contestó al primer tono, Mara. Su voz era más tranquila ahora, más lenta, como si hubiera envejecido el doble de años. No perdí el tiempo, tiene 60 segundos, empieza a hablar. Sé que no me merezco esto, pero vi las noticias sobre el desalojo, tu madrastra, tu hermana. Simplemente, pensé que tal vez debería saber algo antes de que empeore. Parpadeé, peor. Yo no fui el único al que tu padre le mintió. Mi aliento se cortó. Kyle continuó, antes de morir, me llamó, me dejó un mensaje de voz, dijo que quería arreglar las cosas, dijo que te había ocultado algo. Algo sobre Harper. Harper, repetí, la sangre me subía a los oídos. Dudó, mira, no quiero decirlo por teléfono, pero todavía tengo el mensaje. ¿Y la carta? ¿Qué carta? La que tu padre me dio la noche antes de que naciera Harper. Sentí como si el suelo bajo mis pies se moviera. Esa noche, el hospital, mi padre había aparecido, le había lanzado una mirada dura a Cal y se había marchado sin decirme una palabra. Pensé que era su amargura habitual, pero había algo más en sus ojos esa noche. Pánico, dijo Cal en voz baja. Sé que te fallé, pero nunca dejé de pensar en ella. Necesito verte, solo una vez. Le di una hora y un lugar público. No confiaba lo suficiente en él para otra cosa. A la tarde siguiente, me senté en una cafetería, el corazón acelerado, los dedos apretados alrededor de mi taza.
Entró con la misma chaqueta negra que había usado la última vez que lo vi. Su rostro estaba más delgado, cansado, pero sus ojos, esos no habían cambiado. Todavía llenos de culpa, se sentó, metió la mano en su chaqueta y deslizó un sobre doblado sobre la mesa. Dudé, lo abrí. Dentro había una carta con la letra de mi padre, fechada la semana en que nació Harper. Mara, si Cal te entrega esto, entonces ya no estaré y te mereces la verdad ahora. No estoy orgulloso de cómo manejé tu embarazo. Intenté separarlos porque creía que Cal arruinaría tu vida, pero les mentí a ambos. Le dije a Cal que el bebé no era suyo. Le dije que lo engañaste. Manipulé todo porque no quería perderte por un hombre que creía que no era digno. Parpadeé con fuerza. Pero me equivoqué. Y la verdad es que Harper es hija de Cal. Simplemente no quise admitirlo. Arruiné lo que tenían. Te robé la oportunidad de tener una verdadera familia. Espero que algún día puedas perdonarme. Espero que Cal encuentre el coraje para regresar. Sé que no estaré allí para arreglarlo yo mismo. La carta terminaba allí. La voz de Cal se quebró. Me fui porque pensé que habías mentido. Ni siquiera lo cuestioné. Pero luego la vi en las noticias y me di cuenta. No podía respirar. La ira, la traición, el desamor, todo volvió como una inundación. Y sin embargo, una parte de mí no sentía más que un silencio frío por dentro. Me dejaste criarla sola, trabajar 3 trabajos, llorar hasta dormirme. Me dejaste pensar que no significaba nada. La voz de Cal era apenas un susurro, sé que me odio por eso, pero si me dejaras, me gustaría conocerla. No pediré nada más. Me levanté. Esa no es tu elección. Es la de ella. Él asintió lentamente. Ella se merece algo mejor que secretos, dije con voz firme. Y si quieres tener alguna oportunidad de estar en su vida, tendrás que ganártelo. Tendrás que presentarte todos los días. No cuando sea conveniente. No porque te sientas culpable, sino porque ella se merece a alguien que nunca se vaya de nuevo. Él no discutió, no suplicó, solo asintió. Me alejé. Mi mano presionaba la carta en mi abrigo. No sabía si podría perdonar a mi padre. No sabía si podría confiar en Cal, pero sabía esto, mi hija era mía. Criada con amor, con lucha, con cada pedazo roto que había pegado con mis propias manos. Y nadie, la haría sentir pequeña otra vez. Ni su abuela, ni su tía, ni siquiera su padre. Pasaron 2 meses. Cail cumplió su palabra. Se presentaba todos los domingos, sentándose a 2 mesas de distancia en el mismo café donde Harper y yo hacíamos nuestra tarea. Traía cuadernos de bocetos, refrescos, a veces un chiste tonto, otras veces solo silencio. Nunca la presionó, nunca la llamó hija, ni una sola vez cruzó la línea. Harper lo notó. Me preguntó en voz baja un día, ¿por qué ese hombre siempre me trae limonada? La miré a los ojos, porque se perdió mucho tiempo y está tratando de recuperarlo. Ella pensó por un momento, ¿es mi papá? Hice una pausa y luego asentí, sí. Pero eso no significa nada a menos que tú quieras. Ella parpadeó, ¿eso significa que tengo 2 papás? No, mi amor. Siempre has tenido uno. Él solo estaba aprendiendo a hacerlo. Ella no dijo nada por un momento. Luego, puede venir a mi obra escolar. Sentí un nudo en la garganta. Solo si tú quieres que esté allí. Si quiero, dijo. Pero primero tiene que sentarse en la última fila. Esa noche lloré en mi almohada, no de dolor, sino de algo más pesado, alivio. Harper no estaba enojada. No estaba amargada. Era cautelosa pero abierta, más valiente de lo que yo había sido. Mientras tanto, Nancy y Amber seguían en espiral descendente. Habían sido desalojadas, avergonzadas públicamente y cortadas de todo lo que mi padre solía darles en bandeja de plata. Luego, un día, llegó una carta. No de ellas, sino de su abogado. Me estaban demandando por angustia emocional y desalojo ilegal, alegando que la venta de la propiedad había sido maliciosa, que yo había orquestado una campaña de humillación para arruinar sus reputaciones. Era absurdo, pero lo decían en serio. Fuimos a la corte. No fue un gran juicio televisado, solo una sala llena, un juez cansado y unas cuantas carpetas llenas de historia. Amber entró con sus lágrimas falsas, Nancy con un bastón que nunca la había visto usar antes. Su abogado argumentó que yo había utilizado la propiedad como arma, avergonzado a mujeres vulnerables y orquestado un ataque mediático. No me inmuté.
Cuando fue mi turno, le entregué al juez una simple carpeta, los expedientes médicos de mi hija, insomnio inducido por estrés, pérdida de peso, terrores nocturnos, todo de las semanas pasadas bajo el techo de Nancy. Fotografías de Amber y sus hijas riendo mientras Harper lloraba. El acuerdo de propiedad notariado que mi padre había firmado. El aviso de desalojo, las amenazas de mensajes de voz y, finalmente, mis palabras finales: no destruí sus vidas. Dejé de permitir que destruyeran la mía. Y si proteger la seguridad y dignidad de mi hija me convierte en la villana de su historia, llevaré ese título con orgullo. El juez ni siquiera deliberó mucho. Caso desestimado. Nancy gritó, Amber lloró. Su abogado solo suspiró. Mientras salía de esa sala del tribunal, Cal me esperaba en el pasillo con una simple bolsa de papel. ¿Qué es eso?, pregunté. Me la entregó. Dentro, una vieja figurita de cerámica, una bailarina, el primer juguete de Harper, roto hace años y pegado de nuevo. Lo guardé, dijo. Siempre quise devolverlo. No sé por qué. Mis ojos se llenaron de lágrimas porque, en el fondo, sabía que ella merecía recuperarlo. Una semana después, Harper actuó en su obra escolar. Yo me senté en la primera fila. Kyle se sentó en la última. En un momento, ella miró a la multitud, entrecerrando los ojos. Luego sonrió. Pequeña pero real. Después de la reverencia final, corrió directamente hacia mí. Pero antes de abrazarme, se detuvo, se dio la vuelta y se acercó a Kao. Le entregó la bailarina de juguete que él había devuelto. Puedes sostener esto, dijo, pero solo durante las obras. Él asintió, con los ojos húmedos. Trato hecho. Hoy la casa ya no está. Vendida. Las llaves devueltas. Ahora vivimos en un lugar nuevo. Más pequeño, más cálido, nuestro. Sin susurros. Sin gritos. Solo paz. Sigo siendo Maura Waston, madre soltera, CEO, sobreviviente. Pero ahora también soy una mujer que sabe exactamente lo fuerte que es cuando todo se derrumba y hasta dónde llegará por su hija. Y si Nancy y Amber alguna vez se encuentran en otro tribunal, no será porque yo las puse allí. Será porque todavía no han aprendido que el karma no pide permiso. Simplemente aparece.